Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase de Ciencias Naturales. Soy la profesora Kelly Núñez y vamos a comenzar el bloque Materia y Energía. En la lección de esta semana, clasificación de la materia. Comencemos. Antes de comenzar, debemos responder la pregunta ¿qué es la química? La química estudia la composición, estructura, propiedades y reacciones de la materia. Pero, ¿qué será la materia? Pues la materia es todo lo que nos rodea, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Como unos calcetines sucios y rotos. Como los juguetes de los niños, como los estudiantes de la Escuela Nacional de Bomberos, la materia es todo, cada una de las cosas que nos rodea. La materia está conformada por su unidad básica pequeñita llamada el átomo, que tiene las propiedades de un elemento químico, como estos tres que estamos observando aquí, el azufre, el cobre y el oro. Si tuviéramos un supermicroscopio que fuera capaz de ver los átomos, que son partículas sumamente pequeñas, observaríamos algo similar a esto. Si los átomos componen las propiedades de los elementos químicos, ¿qué son entonces los elementos químicos? Pues están formados de un solo tipo de átomos y por lo tanto con las mismas propiedades químicas. No pueden descomponerse en otras sustancias más sencillas por métodos químicos ordinarios. En la imagen estamos observando el elemento azufre en su estado en la naturaleza. Si lo observamos de cerca o hacemos un análisis molecular del mismo, nos vamos a dar cuenta que en realidad el azufre en la naturaleza se encuentra con 8 átomos de azufre juntos entre sí formando el elemento azufre, así como el oxígeno y el hidrógeno se encuentran en la naturaleza como diatómicos, es decir que el hidrógeno y el oxígeno realmente son moléculas que tienen 2 átomos de hidrógeno en el caso del hidrógeno y 2 átomos de oxígeno en el caso del oxígeno. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son aquellas que están formadas por átomos o moléculas iguales, con propiedades específicas que las identifican y no se pueden separar en otras sustancias por métodos físicos. Y las mezclas se encuentran formadas por 2 o más sustancias puras y su composición es variable, se pueden separar por métodos físicos. Las sustancias puras se dividen a su vez en elementos y compuestos. Si observamos este gráfico, nos vamos a fijar que los elementos están formados por un solo átomo. Eso es lo que está representando las esferas al estar solo pintadas de color rojo. En cambio, el compuesto me está indicando que hay la formación de una molécula con un átomo de color rojo y otro átomo representado de color azul. Este compuesto entonces está formado por 2 átomos distintos. En el caso de las mezclas, podemos tener las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas se caracterizan por ser uniformes y las heterogéneas no son uniformes.
Los compuestos son sustancias puras que se pueden descomponer en dos o más sustancias simples o elementos mediante métodos químicos. El primer ejemplo que vamos a observar es el del agua, cuya molécula está formada de la siguiente manera: 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno en el centro. A esto nos referimos cuando hablamos de un compuesto, a la conformación de varios elementos formando una sola sustancia pura. En este caso, la glucosa o azúcar está formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Por último, vamos a hablar de la sal de mesa, que es un compuesto que está formado por el ion sodio y el ion potasio, cada uno con cargas distintas. Ahora vamos a definir una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. La mezcla homogénea también suele llamársele disolución y son mezclas en las que no se puede distinguir sus componentes a simple vista. Si ponemos atención al vaso, si no tuviéramos la cuchara en la parte de arriba, con el azúcar seguramente hubiéramos pensado que se trata únicamente de un vaso con agua. Pero la cuchara de azúcar nos está haciendo referencia a que hubo una mezcla, una disolución entre agua y azúcar, que una vez mezcladas es difícil ver a simple vista ambas composiciones. Por lo tanto, aquí hay una mezcla que es mucho más uniforme y los componentes no se pueden ver a simple vista. Contrario a la mezcla heterogénea, donde la composición y sus propiedades no son uniformes. En ella se pueden distinguir los componentes a simple vista, como en el caso del agua y el aceite, donde obtenemos una mezcla heterogénea donde claramente observamos dos fases formándose, la del aceite y la del agua. Otro ejemplo de mezcla heterogénea sería una ensalada, donde fácilmente reconocemos todos los ingredientes de la ensalada, como el tomate, el pepino, el chile dulce, la cebolla y cualquier otro componente que tenga esa ensalada. Resumiendo, la materia se divide en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos, y las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Bien, practiquemos lo aprendido hasta aquí. Examina con detalle las siguientes figuras donde las esferas rojas representan átomos de oxígeno y las blancas átomos de hidrógeno. Selecciona aquella figura que representa un único compuesto. Bien, observamos las 4 figuras. Las esferas rojas, recuerden, son los átomos de oxígeno y las blancas los átomos de hidrógeno. Que de paso vamos observando que los átomos de oxígeno son mucho más grandes que los átomos de hidrógeno. Bien, vamos a observar que en la figura número 1 tenemos únicamente moléculas de agua. En la figura número 2 tenemos moléculas de agua y adicionalmente tenemos esta molécula de oxígeno molecular, es decir, 2 átomos de oxígenos unidos entre sí.
Aquí entonces ya no tendríamos un único compuesto, sino tendríamos el agua y el oxígeno molecular. En la figura número 3 tenemos únicamente elementos de oxígeno, por lo tanto, tampoco se trata de un compuesto. Y en la figura número 4 tenemos una molécula de agua y otra molécula que está formada por dos átomos de carbono, dos átomos de oxígeno, y dos átomos de hidrógeno. En este caso serían moléculas de agua y moléculas de peróxido. Por lo tanto, la respuesta correcta es la figura número 1, que solo contiene moléculas de agua. La figura además está representando una sustancia pura donde únicamente hay compuestos de agua. Bien, una más. Examina con detalle las siguientes figuras donde las esferas rojas representan átomos de oxígeno y las blancas átomos de hidrógeno. Selecciona aquellas figuras que representan una mezcla de dos compuestos. En la figura 1 tenemos solo átomos de hidrógeno. En la figura 2 tenemos agua y oxígeno molecular. En la figura 3 tenemos únicamente elementos de oxígeno. Y en la figura 4, si recuerdan, tenemos el peróxido y la molécula de agua. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Bien, última pregunta. Examina con detalle las siguientes figuras donde las esferas rojas representan átomos de oxígeno y las blancas átomos de hidrógeno. Selecciona aquella figura en la que hay una mezcla de tres sustancias puras que sean elementos. No puede ser la figura número 1 porque tenemos un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno, por lo tanto solo son moléculas de agua. Y lo que andamos buscando son elementos. Tampoco puede ser la figura número 2 porque tenemos moléculas de agua. La figura número 3 tiene oxígeno, tiene hidrógeno y tiene un átomo de oxígeno unido a otro átomo de oxígeno y otro átomo de oxígeno, es decir, una molécula de ozono, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta, la número 3. Y para finalizar, vamos a observar la siguiente imagen donde tenemos una fogata. Porque el fuego es una mezcla de gases incandescentes y otras partículas procedentes de la reacción química llamada combustión. El humo, que es el que estamos observando aquí de forma macroscópica, es una mezcla heterogénea. En algunos casos sus componentes se aprecian a simple vista, como en este caso donde estamos observando cenizas y aire. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima lección.